Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes otra clase de ADL. Seguimos avanzando en nuestro segundo módulo, la segunda unidad de principios de la visión. Y en la primera clase aprendimos que Dios ama las multitudes, que en el corazón de Dios están las multitudes, está la multiplicación y que siempre luego de que Dios bendice, multiplica. Decí conmigo, Dios me quiere bendecir y multiplicar. Es decir, que todas las bendiciones que Dios te ha entregado no es para que solamente queden en vos, sino para que las multipliques en otros, que te multipliques, que otros sean bendecidos a causa de lo que Dios hizo con vos. Y el crecimiento que Dios quiere de nosotros también tiene que ver con organización, ¿sí? Porque eso va a hacer que nuestra bendición sea cuidada, eso va a hacer que no perdamos la bendición. Así que es importante como hijos de Dios tener este principio. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escucha esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios estableció distintas funciones dentro del cuerpo y es importante que las conozcamos y que entendamos que no todos podemos hacer todo. Tal vez no todos somos habilidosos para lo mismo, pero sí en la comunión, en la diversidad del cuerpo somos bendecidos y vamos a hacer crecer la obra del ministerio. Y el tema de hoy es trabajando por las multitudes. Si hay algo que refleje el amor de una persona es cuando trabajamos y nos esforzamos, ¿verdad? Cuando alguien ama, se esfuerza por trabajar, por dedicar tiempo, por cultivar, y de eso se trata. Como estuvimos hablando, Dios está buscando gente que esté dispuesta a cumplir sus sueños y amar lo que Él ama. Yo espero que ahí donde estás digas conmigo, yo quiero amar lo que Dios ama y quiero trabajar por lo que Dios trabaja. Porque la bendición de trabajar es para todos. Decilo conmigo, la bendición de trabajar es para todos. Jesús dijo, aún mi Padre trabaja. Así lo dijo Jesús. Esto nos habla de que hay un esfuerzo, es algo que Dios estableció para nosotros. Y hay una frase súper conocida que es una realidad, que dice que el trabajo dignifica. Y es una realidad, el trabajo forma nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra responsabilidad, hace hábitos, conductas que son saludables. De hecho, en Génesis 2.8 vemos que Dios le dio la orden a Adán de trabajar, le dio un huerto para cultivar, para cuidar y le pidió que lo cuidara, que se dedicara, que invirtiera tiempo, que trabajara en él. Y hoy nosotros como hijos de Dios, al ser salvos, Él nos devolvió nuevamente la bendición de poder trabajar para Él. Debemos esforzarnos en la gran comisión porque requiere trabajo y requiere esfuerzo. De hecho, lo vemos en Efesios, Dios estableció los ministerios para la obra del ministerio. Y no es solamente responsabilidad de los pastores, los ministros, sino que todos como parte del cuerpo somos importantes y cumplimos un rol esencial, somos valiosos. Ese trabajo en equipo entre los pastores, los líderes, el pueblo va a hacer que la obra de Cristo siga creciendo y se siga extendiendo. Y respecto al trabajo, nuestro Dios estableció algunos principios. La Biblia habla en Éxodo que Dios le dijo a su pueblo, 6 días trabajarás y uno descansarás. Y cuando vemos en la palabra, Jesús habla que las jornadas de trabajo son de 12 horas, pero nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, generalmente no trabajamos 12. La mayoría trabaja en turnos de 8 o 9 horas, ¿verdad que sí? Entonces quiere decir que nos queda un tiempo disponible para hacer la obra de Dios. Y claro que requiere esfuerzo, pero también tiene recompensa. ¿Por qué te cuento esto de las horas? Porque a ver, quiero romper un mito que a veces creemos, no, porque trabajo no puedo servir a Dios, porque trabajo no me alcanzo el tiempo. Pero quiero decirte que Jesús nos enseñó que en realidad las jornadas laborales son de 12 horas. Así que si tenemos el privilegio de trabajar menos, ¿cómo no vamos a invertir? Es parte de las horas que nos quedan para servirle y para honrarle a Él que nos ha dado todo, hasta inclusive ese trabajo que tenemos. ¿Recuerdan la parábola que vimos en la clase de quien quiera ser el mayor?
que había un hombre que fue a buscar trabajadores y estableció un precio con ellos, un denario por su jornada de trabajo, esa jornada de 12 horas. Y al atardecer volvió y cuando quedaba solamente una hora para terminar la jornada, contrató más gente y les pagó de la misma manera, les pagó el mismo monto que los que habían trabajado 12 horas. Y la Biblia narra que los primeros, los que trabajaron 12 horas, se enojaron, a pesar de que el hombre, el jefe, había respetado el convenio que habían tenido. Sin embargo, se enojaron y empezaron a murmurar porque otros recibieron, según su criterio, mayor recompensa. ¿Y qué nos enseña esto? Que tal vez a nuestros ojos, en oportunidades, otros van a ser mejor recompensados y que nuestra manera de mirar no es la misma que la que tiene Dios. Dios siempre recompensa y tal vez estos hombres habían esperado muchas horas y por más que no habían hecho un trabajo, habían estado esperando y habían invertido tiempo, no habían desistido, habían permanecido en la fe hasta el último minuto de creer que iban a obtener trabajo. Y Dios premia esa fe. Dios también premia el esfuerzo del que decide permanecer. Entonces, nosotros debemos aprender a no criticar, a no murmurar, a no ver todo bajo nuestra visión, porque Dios tiene mayor conocimiento y debemos alegrarnos por la recompensa de otros. De hecho, en la palabra, el jefe de familia les dice, ¿por qué tienen envidia? Entonces, no debemos dejar que la envidia esté en nuestros corazones. Debemos alegrarnos por los que son honrados y por los que son recompensados y debemos ser agradecidos por la honra y la recompensa que Dios nos da. Ese es un principio esencial para poder trabajar en cuerpo y trabajar en equipo como Dios lo hace. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Es un capítulo hermoso, tremendo todo lo que enseña. Vamos a leer ahora algunos versículos, pero yo te pido que vos lo leas completo, ¿sí? En el principio comienza hablando de la diversidad de dones y cómo Dios entregó a cada parte del cuerpo diferentes dones. Y miren lo que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Así somos nosotros, somos un solo cuerpo, todos tenemos diferentes funciones y todos nos necesitamos mutuamente. A veces nos sucede que nos frustramos porque queremos imitar la función de otro miembro del cuerpo de Cristo. Pero lo que Dios te entregó, la función, el don que Dios te entregó es especial y es único. Y te animo a que te aferres a Él, porque si trabajas en lo que Dios te mandó a trabajar y te estableció, te aseguro que vas a ser mucho más productivo, y la productividad es algo que nos hace sentir bien, que nos hace gozosos, pero cuando somos gente improductiva eso trae desánimo. Así que la prioridad y lo primordial es enfocarnos en entender a qué Dios nos llamó. Y sigue diciendo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y después sigue diciendo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, acá el apóstol lo está hablando desde el cuerpo físico y hasta nos suena absurdo, pero así nos pasa cuando nosotros queremos los dones que otros tienen y no somos agradecidos y no nos enfocamos en trabajar en los dones que Dios nos entregó. Todos somos diferentes, pero todos bendecimos y nuestro trabajo es valioso en la obra del ministerio y en el desarrollo del cuerpo de Cristo. Y todos nos necesitamos a todos. De hecho, el texto sigue hablando, si la mano no quisiera el pie y lo rechazara, ¿podría caminar? No, la mano necesita del pie para desplazarse y para trasladarse. Y así es también el trabajo en equipo que Dios quiere de nosotros, que nos necesitemos unos a otros, que entendamos que somos necesarios y que debemos trabajar en equipo y que nos alegremos, como decíamos recién, por el trabajo y la recompensa de cada uno. De hecho, mira cómo sigue 1 Corintios 12. Dice,
Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gozate, disfruta por la honra que otros reciben, porque tus hermanos sean honrados, sean promovidos. Y si notas que hay envidia en tu corazón, pedir al Espíritu de Dios, Señor, yo anhelo que saques esto de mi vida. Recordá que hemos hablado en oportunidades, en la oración de transformadora, la necesidad de ir a la presencia de Dios para que Él limpie, para que Él examine nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, a veces que sea necesario. Andar a la presencia de Dios, decirle, Señor, perdón, porque no me puedo alegrar por el otro. Señor, perdóname porque a veces no lo vivo como si fuera propio, pero yo anhelo, Señor, tener un mismo corazón y entender que todos somos un solo cuerpo. Y quiero dolerme con el que se duele y quiero alegrarme con el que se alegra. Y te aseguro que el Espíritu de Dios te va a transformar. El apóstol sigue diciendo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y sigue diciendo, todos profetizan, todos hablan en lenguas, todos tienen los mismos dones, todos hacen milagros. No, no todos, pero termina diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Debemos procurar y anhelar los dones, pero el camino más excelente es el camino del amor, el amarnos, el preferirnos los unos a los otros y elegir trabajar como un solo cuerpo, con una misma visión. Por eso todos estamos compartiendo estos principios de visión, para que la visión haga de nosotros un cuerpo que trabaja consolidado en amor para alcanzar a aquellos que todavía no son parte del cuerpo. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el trabajo que nosotros tenemos. Fuimos reconciliados con Dios, con su paz, con su amor, con su santidad, pero Él nos encargó algo, el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo vamos a trabajar por las multitudes? Reconciliándolos con Dios. Ese es el mandato que Dios nos ha entregado. Ese es el peso que debe estar en nuestras vidas. Reconciliar significa volver a conciliar, volver a unir. Todos venimos de Él, pero lamentablemente no todos volvemos a Él. Pero ese es nuestro trabajo como iglesia, que la mayor cantidad de personas de tu casa, de tu trabajo, de tu universidad, de tu ciudad, de tu nación, sean reconciliadas y vuelvan a Dios. Y un principio a tener en cuenta para entender que Dios es organizado y trabaja de manera organizada es que Dios primero establece autoridades. Dios primero trabaja con el pastor, trabaja con las autoridades, con quien va a presidir el trabajo, con quien es el portador de la misión para que sea el encargado de transmitirla a quienes le siguen. El amor de Jesús nació en el corazón de Dios y esa visión fue transmitida a nuestros apóstoles y por eso hoy estamos aquí. Ellos nos transmitieron esa visión y la iglesia ha crecido en función de esa visión. Por ejemplo, a causa de esa visión que de nuestros apóstoles bajó a nosotros como pastores, mi esposo recibió la visión y Dios puso en su corazón el propósito de extender esa visión de nuestros apóstoles en el territorio de Banda Norte. Y por eso también estamos trabajando, extendiendo la visión. Y a través de este orden, Dios también determina a quién puede usar y a quién no. Quién es rebelde y quién está dispuesto a ser obediente, a seguir a quienes presiden y a quien Él estableció como autoridades. Porque siempre lo hemos hablado, si yo no puedo obedecer y honrar a quien veo, tampoco lo voy a poder hacer con aquel que no veo. Entonces este principio de autoridad, Dios lo estableció y lo vemos en muchas oportunidades en la palabra. Por ejemplo, primero creó a Adán y después creó a Eva para estar sometida. Y eso no tiene que ver con autoritarismo, sino con estar sujeto a autoridad, que son cosas diferentes. Ya lo vamos a tratar tal vez más adelante. Y otro caso que vemos en la palabra es que primero llamó a Abraham
vio su corazón, vio que le probó, vio que él le amaba más que cualquier otra cosa, más que a la bendición, más que a la promesa, que amaba al Dios que daba la promesa. Todo estaba dispuesto a entregarle a Dios. Y luego de él nació toda la nación de Israel. Otra historia, primero llamó a Moisés, luego sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, primero levantó a un Josué y después ocurrió la conquista. Primero trató con David y luego estableció el reino que él desataba para Israel. Siempre que hay un trabajo, que hay un sueño de Dios por el cual trabajar, Dios establece las autoridades y Dios llama a aquellos que van a seguir cooperando y trabajando, y nuevamente decimos, todos son importantes, necesarios, valiosos y debemos trabajar en equipo y en conjunto. Y el ejemplo por excelencia es que primero vino Jesús y luego nació la iglesia de Cristo. Ese es quien nos preside, ese es quien va delante de nosotros, y en función de su obra es que todos nosotros caminamos. Un punto esencial para trabajar por las multitudes es entender que no basta con tener bendición y multiplicación, hay que tener organización. Dios es un Dios organizado, porque si no mantenemos el orden, corremos el riesgo de desperdiciar y aún hasta de perder la bendición. Primera de Corintios 4, 1 y 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros servimos a Dios y somos administradores. Y todo administrador está hecho para hacer crecer el patrimonio de la iglesia, no para desperdiciarlo. No sé cuántos han tenido tal vez la oportunidad de tener una empleada doméstica en su casa, o tal vez mujeres que trabajaron como empleadas. Y algo que todo empleador quiere es una persona que le cuida los recursos, no una persona que tal vez malgasta todos los artículos de limpieza, que hace que no le dure nada más que una semana. Eso genera una molestia porque uno quiere que el administrador administre. Ni hablar si estamos hablando tal vez de un trabajo contable, cuántos han trabajado en alguna tesorería. Si uno despilfarra el dinero, el jefe no está contento porque debemos cuidar el patrimonio, cuidar los recursos. Y si estamos hablando del reino de Dios, de la obra de Cristo, no solamente estamos hablando de la economía, estamos hablando de los recursos humanos, de las personas, de cuidar a las personas. Y de así como que cuidamos lo que tenemos y no lo perdemos, también hacemos que se multiplique. Pero para eso hay que organizarnos. Eso es lo que estamos haciendo ahora como iglesia, organizándonos, trabajando, creando redes, extendiéndonos en grupo de amistad, yendo a lugares donde nos permiten que la bendición que Dios puso en nosotros se multiplique en otros. Estamos en un tiempo de organización en muchas áreas, así que prepárate porque se viene un hermoso tiempo nuevo, porque si hay vida, hay crecimiento. Y es importante que estés dispuesto con tu corazón a abrazar lo nuevo, a abrazar esta nueva organización, a creer que es la visión que Dios le dio a nuestros apóstoles, a nuestros pastores, y que si nosotros trabajamos bajo esa visión, vamos a ser bendecidos. Y un requisito importantísimo que vemos acá en la Biblia es que se requiere que los administradores sean hallados fieles. ¿Y cómo vemos la fidelidad? ¿Cómo Dios ve la fidelidad del corazón? Con el correr del tiempo. Cuando vos conoces a una persona, no sabes de inmediato si va a ser fiel, si va a ser buen amigo, de esos que acompañan, de esos que están incondicionalmente, que guardan tu corazón. Con el tiempo y de acuerdo a diferentes circunstancias, nosotros vemos la fidelidad. Y así es con nosotros. Hay pruebas, hay circunstancias que vienen en nuestra vida y que a raíz de eso también Dios ve nuestra fidelidad. Dios ve que si somos gente que permanece en la fe o en la primera de cambio decidimos dar un paso al costado, o en la primera prueba, en la primera circunstancia, nuestra fidelidad y nuestra fe desvanece. Debemos convertirnos en gente de fe, gente de fidelidad, gente inamovible. Las pruebas te van a perfeccionar. No reniegues, no te quejes, no dejes de creer en Dios porque estás atravesando una prueba y una dificultad, sino cree que la palabra dice que a los que aman a Dios todo nos ayuda bien, y aunque tal vez sea un proceso doloroso o difícil el que estés pasando, cree que te va a ayudar a bien.
Si permaneces fiel, si permaneces firme, confiado en Él, te aseguro que vas a salir victorioso. Recién compartíamos el ejemplo de Abraham. Mira cómo Dios le permitió multiplicarse, crecer y expandirse, porque Él fue fiel, porque Él, cuando Dios le pidió a su hijo, Él no dudó, Él dijo, Dios sabe, si Dios proveerá, yo confío en Dios. Y a causa de esa actitud y de esa fidelidad del corazón, fue premiado con una heredad tremenda. Y Dios quiere darte a ti una heredad también grande. Y para servir a Dios debemos seguir los pasos de una buena administración, que son planificación, organización, ejecución y supervisión. Decí de nuevo supervisión. Yo sé que a veces esta palabra nos moviliza un poquito porque a veces el orgullo no nos permite reconocer o no nos permite aceptar que debemos ser supervisados. Porque todo lo que se supervisa nos permite mejorar. Si nosotros supervisamos nuestro trabajo y permitimos que otros supervisen nuestro trabajo, nuestras autoridades, las autoridades que Dios estableció, vamos a poder mejorar lo que haya que mejorar, vamos a poder corregir lo que hay que corregir. Entonces la supervisión es parte de una buena administración. Así que con un corazón humilde vamos a caminar todos juntos hacia esta nueva y buena administración, que es la planificación, organización, ejecución y la supervisión. De hecho, quiero compartirte, vos tenés ahí en tu material los textos, yo te voy a leer los puntos y vos lo vas a poder ver luego, leerlos en la palabra, ¿sí? Dios es un buen planificador. Dice la palabra en Gálatas 4:4 que Él envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo que había previsto. Es decir, no fue en un tiempo improvisado, sino que estaba planificado. Dios planifica. Dice su palabra también en Efesios 2:9, que Él preparó de antemano las buenas obras en las que debemos andar. Dios no es improvisado contigo, con tu vida. Dios te soñó, Dios te planificó cada buena obra en la que vas a andar. Si estás dispuesto a rendirte y a trabajar en la visión y en el corazón de Dios, te aseguro que vas a andar en las buenas obras que Dios preparó para vos. Y eso trae la mayor plenitud y la mayor satisfacción. Todas las personas, sean creyentes o no creyentes, siempre estamos buscando el propósito de nuestra vida. Y hablamos mucho de esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y hay mucha gente frustrada, hay mucha gente que entra en depresión por no entender cuál es el propósito de su vida. Y quiero decirte, tu propósito está en Dios. Desde antemano, desde el principio de los tiempos, Dios ya planificó ese propósito. Ponete en las manos de Dios y te aseguro que vas a encontrar plenitud. Otro ejemplo está en Jeremías 29:11, un versículo hermoso y muy conocido que dice que Él tiene planes de bien para nosotros. ¿Y quién tiene planes? ¿Qué persona tiene planes? Aquella que planifica. Si Dios tiene planes de bien para nosotros es porque Él es un buen planificador. Es por eso que nosotros debemos planificar nuestro trabajo en la visión, porque si lo planificamos podremos organizarlo para ejecutarlo de manera correcta. Dios es organizado. Hay un ejemplo en la palabra sobre Moisés cuando estaba guiando al pueblo de Dios. Usted lo puede leer en Éxodo 18, del 13 al 23, que narra cómo Moisés invertía muchas horas en atender las necesidades del pueblo y dice que estaba desde la mañana hasta el anochecer atendiendo a la gente, pero era demasiada cantidad. Entonces su suegro le da un consejo y le dice: lo que estás haciendo no está bien, vas a desfallecer, te vas a cansar y si pereces, el pueblo va a perecer contigo. Porque Moisés era el hombre que Dios había puesto con la visión para que el pueblo le siguiera y caminaran juntos. Y en la palabra podemos ver cómo a través de Jetro Dios mandó a Moisés organizar todo un sistema para atender a la gente mediante jueces para que él delegara el trabajo. Es necesario delegar porque no lo puede hacer una persona sola. Dios ama las multitudes, Dios quiere que trabajemos por las multitudes. ¿Cómo lo va a hacer una sola persona?
Todos por eso nos estamos capacitando para ser gente confiable. Como decía la palabra que leímos, que seamos hallados fieles y que Dios pueda confiar en nosotros y delegarnos parte del trabajo. Mira cómo termina la historia. Dice, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Porque si no hay gente trabajando, si no hay gente en la que las autoridades puedan delegar trabajo, el pueblo no va a ningún lado. No podemos caminar. O sea, el pueblo estaba detenido porque Moisés no tenía a quién delegar. Por eso Dios le mandó a organizarse. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de este tiempo en nuestra casa y nuestra iglesia. Dios está buscando obreros que estén dispuestos a trabajar, dispuestos a amar lo que Dios ama y que estén dispuestos a servirle, para que juntos caminemos hacia la visión que Dios nos ha entregado. Por eso el pastor Gabriel nos pidió que comenzáramos a leer los evangelios, porque ahí vemos el modelo que Jesús utilizó, el modelo que Jesús nos dejó para trabajar en la obra. El mejor ejemplo que podemos tener, el mejor modelo que podemos seguir es el modelo de Jesús. Ese nuevo tiempo viene sobre nuestra casa. Así que te espero en la próxima clase donde vamos a estudiar más y ver el modelo de Jesús. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la bendición tan grande que nos das de trabajar en tu obra, trabajar en tu sueño, trabajar en lo que tú amas. Señor, hoy pongo mi corazón a disposición, te pongo a disposición mis manos, mis tiempos, mi esfuerzo. Estoy dispuesto y estoy disponible a trabajar, Señor, por lo que tú amas, a trabajar por las multitudes. No me voy a enfocar solamente en mi propia necesidad, no me voy a enfocar solamente en las necesidades de mi familia, Señor, sino que voy a enfocarme en toda la ciudad, en toda la nación, en todos los necesitados, porque a eso tú me llamas. Yo lo creo, lo declaro, Señor, y estoy dispuesto a entrar en este nuevo tiempo. Reconozco, Señor, los talentos, lo que tú me has entregado y te doy gracias por ello. Te doy gracias porque tú me has dotado, Señor, de capacidades para ponerlas a tu servicio, Señor. Todos mis talentos, todos mis dones, todo lo pongo a disposición para servirte. Señor, declaro que soy una persona humilde. El espíritu de humildad está sobre mí, para ser obediente, para honrar a mis autoridades, para honrar a los que están a la par mío, para honrar, Señor, a los que aún estén debajo, aún a los que son más pequeños. Yo les honro y declaro, Señor, que somos un solo cuerpo, cimentados en amor, en las coyunturas unidos, como dice tu palabra, por el amor, alegrándonos, Señor, los unos por los otros. Alegrándonos, Señor, los unos por los otros, y así caminaremos bajo una misma visión y un mismo propósito. En el nombre de Jesús. Amén.